cordial saludo, mi nombre es Dana Valentina Sánchez y junto con mis compañeros María Fernanda Quiroga, Daniel Alexandra Chacón, Freddy Mauricio Parra y Davis Hernán Guardó, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, les hablaremos sobre la semiótica dando respuesta a algunas preguntas. Bienvenidos. ¿Qué es la semiótica? La semiótica es una disciplina que estudia los signos, o también llamada la teoría de los signos. Involucra el estudio de tanto lo que son los signos como de cualquier cosa que represente algo más. Es la relación entre un signo y su significado y la manera en la que los signos son combinados para formar códigos. Se interesa en cómo las palabras, imágenes, gestos, sonidos, etc. adquieren significado y cómo los seres humanos las interpretamos en diversos contextos. Charles William Morris dividió esta disciplina en tres ramas: la semántica, la sintáctica y la pragmática. John Fick dice que la semiótica es esencialmente un enfoque teórico para la comunicación, donde su fin está en establecer principios altamente aplicables. La semiótica representa a una gama de estudios en el arte, literatura, la antropología y los medios masivos, más que una disciplina académica independiente. Para Ferdinand de Saussure y Charles Peirce, principales exponentes, la semiótica tiene enfoques distintos, pero ambos la entienden como la ciencia de los signos. El componente clave de la semiótica es el signo, que es la unidad básica de estudio. Según Ferdinand de Saussure, un signo consta de significante y significado. El significante es la forma física del signo, por ejemplo, la palabra árbol o una imagen del árbol. El significado es el concepto o idea que evoca ese signo en la mente de quien lo interpreta. A continuación les explicaré un poco sobre el proceso que realizamos en el paso 1, que consistió en realizar un mapa conceptual individual, donde primero teníamos que dar respuesta a la pregunta de qué era un mapa conceptual y sus componentes. Después revisamos los contenidos que nos dejan en el curso y pudimos definir qué era la semiótica y sus conceptos específicos. Lo realizamos y sacamos conceptos claves que nos fueron muy útiles para realizar los siguientes pasos. Unos momentos después. Gracias, Dana. Ahora yo voy a dar como un análisis más detallado sobre los principales conceptos de la semiótica a considerar. Bueno, les voy a hablar de los principales, el cual sería el código, del cual el código es un conjunto de reglas y convenciones que permiten la interpretación de signos en un contexto. Más que todo específico. Los códigos pueden ser lingüísticos, como la gramática, visuales, como los símbolos en una señal de tráfico, o culturales, los cuales son normas sociales. El comprender el código es esencial, ya que maneja de una manera correcta la interpretación de los signos. Ahora la intertextualidad. La intertextualidad se refiere a la relación entre diferentes textos y cómo esta relación fluye en su interpretación. Cada texto no existe en aislamiento. Está en código con otros textos, lo que añade capas de significado a su contenido. El contexto. El contexto es muy fundamental, ya que ayuda, digamos, a la interpretación de los signos, pues ya que incluye factores, digamos, como sociales, culturales, exóticos, de todo tipo. Y ya que estos afectan cómo se entienden los significados en un mismo signo. Se puede, digamos, tener como diferentes interpretaciones según el contexto en el que se utilice o en el que le queramos dar. La otra podría ser la polisemia. La polisemia se refiere a, digamos, la capacidad de un signo para tener múltiples significados, dependiendo del contexto en el cual se utiliza. Por ejemplo, la palabra, digamos, banco, puede referirse a una entidad, digamos, financiera o un lugar para sentarse, dependiendo del contexto. Y a continuación voy a tocar también el tema de la semiosis. Bueno, la semiosis, digamos que es un proceso en el o el cual se produce la interpretación de signos. Bueno, este proceso, digamos, de que implica varios pasos, desde la percepción del signo hasta su interpretación dentro de un contexto muy particular. Bien, ¿en qué contexto se puede comprender y explicar la semiótica? A continuación, te presento una explicación más detallada sobre la semiótica y sus aplicaciones en diferentes contextos. La semiótica se utiliza en la lengua y la literatura para analizar cómo se crean y se transmiten significados a través del lenguaje.
Esto incluye el estudio de la sintaxis, la semántica y la pragmática del lenguaje. Bien, la segunda es la semiótica en el arte y la estética. La semiótica se aplica en el arte y la estética para analizar cómo se crean y se transmiten significados a través de las obras de arte. Esto incluye el estudio de la iconografía, la simbología y la estética de las obras de arte. Bien, la tercera es la semiótica en la comunicación y la publicidad. La semiótica se utiliza en la comunicación y la publicidad para analizar cómo se crean y se transmiten los significados a través de los mensajes publicitarios. Esto incluye el estudio de la retórica, la persuasión y la estrategia de comunicación. La cuarta es la semiótica en la cultura y la sociedad. La semiótica se aplica a la cultura y a la sociedad para analizar cómo se crean y se transmiten significados a través de las prácticas y los rituales culturales. Esto incluye el estudio de la antropología, la sociología y la historia cultural. Yo creo que la quinta es una de las que más nos gusta y es la semiótica aplicada en el contexto de la tecnología y la inteligencia artificial. La semiótica se utiliza en la tecnología y la inteligencia artificial para analizar cómo se crean y se transmiten significados a través de los sistemas de comunicación y los algoritmos. Esto incluye el estudio de la inteligencia artificial, la robótica y la cibernética. Bien, la sexta es la semiótica en la educación. La semiótica se aplica en la educación para analizar cómo se crean y se transmiten significados a través de los materiales educativos y las prácticas pedagógicas. Esto incluye el estudio de la pedagogía, la didáctica y la educación mediática. Bien, y por último, que tenemos muchas más, pero si mencionamos más, pues nos llevaría muchísimo tiempo, por lo tanto, solo hablaremos sobre estas. Y la última es la semiótica en la psicología. La semiótica se utiliza en la psicología para analizar cómo se crean y se transmiten significados a través de la comunicación y la interacción social. Esto incluye el estudio de la psicología social, la psicología cognitiva y la psicología de la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, la pregunta que me correspondió a mí es: ¿qué podemos decir acerca de la semiótica en la actualidad? Bueno, la semiótica en la actualidad sigue siendo una herramienta esencial para comprender cómo interactuamos nosotros ante un mundo que hoy por hoy está saturado de mensajes. Desde su origen, los estudiosos como Ferdinand Saussure o Charles Prince dicen que la semiótica se ha expandido hacia los nuevos horizontes. No solo analizamos signos lingüísticos, sino que también ya hoy exploramos imágenes, sonidos, gestos e incluso fenómenos digitales. Hoy por hoy, la nueva era que estamos llenos de redes sociales, de medios masivos y plataformas digitales, dominan, y la semiótica nos permite descifrar cómo los mensajes moldean la percepción de nuestra realidad, ¿sí? Por ejemplo, los emojis son un lenguaje universal que trasciende fronteras culturales, y la publicidad utiliza colores, formas y narrativas para persuadirnos. En resumen, la semiótica es más relevante que nunca, porque vivimos en un mundo que está hipercomunicado, ¿sí? Donde cada signo tiene un valor, donde puede conectar, influir y transformar, ¿sí? Estudiarla nos permite ser ciudadanos críticos, capaces de interpretar y cuestionar los mensajes que recibimos. Así que si alguna vez te preguntaste por qué una imagen, un eslogan, un símbolo te impactan tanto, ahí está la semiótica, dándote la respuesta. Y ahora voy a contarles cómo fue un poco de nuestro proceso para la argumentación colaborativa. Lo primero que hicimos fue designar los roles a cada uno, luego aportamos las argumentaciones individuales, cogimos lo mejor de estas argumentaciones para luego poder sacar nuestra argumentación ya de parte colaborativa. Pero también pusimos un ejemplo de un sancocho donde en algo tan tradicional, tan común, tan de nuestro país Colombia, donde en cada aspecto se ven las grandes partes de la semiótica, como los signos, la modalidad, la intertextualidad. Así que esta fue la manera en la que nosotros hicimos este paso número 4, la argumentación colaborativa. Muchas gracias. Las conclusiones son las siguientes.
La semiótica nos enseña a interpretar el mundo como un sistema de signos que comunican significados. De igual forma, desde las palabras que usamos hasta los gestos y símbolos culturales. De igual forma, es una herramienta clave para entender cómo construimos la realidad y nos relacionamos con los demás. Autores como Ferdinand Saussure, quien definió el signo como una unión de significados y el significante. Y por ejemplo, un ejemplo más claro, Charles Sanders Peirce, que clasificó el signo como en icono y índice en símbolo. Han sido fundamentales en este campo, de igual forma que al estudiar la semiótica podemos descubrir cómo los mensajes influyen en nuestra percepción de cómo comunicar de manera más efectiva. Es esencial la semiótica no solo como un análisis de signos, sino también la reflexión sobre significados detrás de todo lo que vamos a hacer y hacemos de igual forma. Entonces, en conclusión y más allá de todo lo que pueda decir en este momento, es necesario saber que la semiótica nos enseña a interpretar el mundo de diferentes formas y diferentes maneras. Asimismo, debemos estar muy, muy, pero muy pendientes.